Tomo la hoja entre mis manos, sintiendo como si sostuviera una piedra helada, pesada, hasta hundirse en mi palma. Aún huele a tinta fresca, pero ese aroma no logra disipar la sensación de asfixia en mi pecho. Del otro lado de la mesa, Esteban, mi hijo, permanece erguido dentro de su traje Armani azul marino, mirándome con unos ojos fríos, como si yo fuera un estorbo en su vida. «Papá, es hora de firmar», dice con una voz dura como el acero, sin un rastro de emoción. «Montenegro», recalca. «Montenegro suena elegante, suena a futuro, mientras que Gutiérrez es pasado, obsoleto, sucio». Se me hace un nudo en la garganta. Mis manos tiemblan y siento los callos marcados por tantos años de trabajo en el taller. Estos dedos limpiaron grasa, apretaron tornillos y levantaron pieza por pieza el mundo que construí para mi hijo. Mi hijo, aquel al que alguna vez cargué en la espalda cuando era apenas un recién nacido, ahora está frente a mí, orgulloso con su traje impecable, despreciando todo el esfuerzo de su padre. El mundo que levanté, el olor a aceite, el ruido de los motores, el calor abrasador del taller, parece no significar nada para él. Respiro hondo, tratando de mantener la calma. ¿Sabes todo lo que hice por ti? Cada peso, cada noche sin dormir, cada gota de sudor. Intento hablar, pero Esteban ya no me escucha. Se encoge de hombros tajante, como queriendo borrarme de su vida. «No entiendes nada, Brandin, papá. Así funciona el mundo. Gutiérrez ya no vale. Montenegro es el futuro». Bajo la mirada hacia la mesa. La hoja blanca frente a mí parece aún más fría, un frío que se me mete hasta los huesos. Había imaginado muchas veces que este día podría llegar, pero nunca pensé que dolería tanto. Mi hijo, a quien protegí con sangre y lágrimas, ahora me ve como un obstáculo, un pasado insignificante que desea tirar a la basura. A través de la ventana, la luz de la primavera entra por el vidrio, pero en mi corazón solo hay una tormenta oscura. Recuerdo los primeros años en el taller, el olor penetrante del diésel, el ruido incesante de las máquinas, pero ese era mi hogar, el refugio que construí para él. Ahora, mi propio hijo quiere destruirlo todo, borrar los recuerdos, borrar mi nombre. Cierro los ojos. La amargura corta como un cuchillo helado. Suelto un suspiro y decido que no voy a quedarme de brazos cruzados. No ahora, no después de tantos años de sacrificio. Mi hijo podrá borrar mi nombre de un papel, pero no podrá borrar el plan que he preparado en silencio. Un plan para demostrar que el esfuerzo, la lealtad y el honor de un padre no son cosas que se puedan negar, así como así. En ese instante lo comprendí. Esto no es solo un documento, es la batalla de toda mi vida, y no pienso inclinar la cabeza. Salí de la oficina con la sensación de abandonar una habitación helada, donde ni un solo rayo de sol podría calentar mi corazón. Afuera, los sonidos del tráfico, el claxon de los autos y el olor a humo se mezclaban en el aire, pero dentro de mí se desataba otra tormenta. Me sentía traicionado hasta lo más profundo. El hijo que amé y crié estaba allí, frío, despreciando todo el esfuerzo de su padre. Mis manos aún temblaban. Los callos marcados por décadas de trabajo dolían al sostener la hoja vacía. Recordé las noches en vela en el taller, cada tornillo, cada pedazo de metal, cada gota de sudor derramada sobre el piso de cemento, todo para construir un futuro mejor para Esteban. Y ahora, él solo me veía como un obstáculo, como un recuerdo insignificante. Caminé por la acera, la luz del sol brillando sobre los rascacielos plateados, pero mi corazón permanecía tan oscuro como el taller a medianoche. Me preguntaba dónde había fallado. ¿Acaso todos esos años de esfuerzo, sacrificio y dedicación a mi hijo solo valieron para recibir esta ingratitud? Cada pequeño gesto, cada palabra de aliento, cada regalo, todo ignorado como si nunca hubiera existido.
En mi mente, los recuerdos se agolpaban. Cuando Esteban era pequeño y tenía fiebre alta, me sentaba a su lado con las manos aún llenas de grasa, preocupado por cada respiración. Recordé las veces que lo cargué sobre mi espalda, llevándolo a clases de piano, inglés, francés, cada campamento de verano en Europa, todo solo para que tuviera una vida diferente. Y ahora me daba la espalda, arrebatándole todo el valor que había invertido en él. La ira comenzó a crecer en mí, pero junto con ella surgió una nueva determinación. Si mi hijo quería despreciarme y borrar mi nombre de su vida, no permitiría que lo hiciera tan fácilmente. Sabía que debía mantener la calma, pensar estratégicamente. Cada acción, cada paso que daría a partir de ahora, debía ser calculado con cuidado para devolver justicia a todos esos años de sacrificio y demostrar que el amor de un padre no puede ser olvidado ni despreciado. Me detuve frente a un pequeño café. Respiré hondo y observé a la gente pasar, recordándome a mí mismo. Esteban puede tomar el nombre. Puede intentar apropiarse de los bienes, pero jamás podrá arrebatarme el espíritu, la sabiduría y la inteligencia que he acumulado a lo largo de toda mi vida. Un plan silencioso, un movimiento calculado, comenzaba a formarse en mi mente. Este era el momento en que padre e hijo entraban en una batalla que no solo giraba en torno a documentos, sino también en torno al honor, la dignidad y la herencia espiritual de toda una vida de un padre. Conduzco la vieja Ford F-150 fuera del centro de la ciudad, sintiendo cada vibración del motor como el latido de mi propio corazón. Afuera, la luz intensa del sol primaveral brilla, pero dentro de mí, los recuerdos emergen fríos y pesados como bloques de concreto. Recuerdo a Esteban cuando era un recién nacido, cuando su madre falleció por complicaciones en el parto. Lo cargaba sobre mi espalda, las manos manchadas de grasa del taller, mientras limpiaba mis lágrimas y me preocupaba por la frágil vida de mi hijo. El olor del diésel, el ruido de las máquinas, el calor abrasador del taller, todo vuelve a mí con intensidad. Los años de trabajo incansable, desde la mañana hasta la noche, apretando cada tornillo, soldando cada chasis, todo para crear un hogar, una oportunidad para que mi hijo tuviera un futuro diferente. Recuerdo las noches en vela, cuidando de él durante la fiebre, cambiando mantas, limpiando su sudor, recordándome a mí mismo que debía ser paciente. Cada sonrisa de mi hijo mientras dormía era una recompensa invaluable, una señal de que todos mis esfuerzos no habían sido en vano. Luego vinieron los días de estudio. Me aseguré de que asistiera a clases de piano, aprendiera inglés y francés. Incluso lo envié a campamentos de verano en Europa. Cada paso que daba estaba lleno de sacrificio silencioso. Saltarse almuerzos, trabajar horas extras por la noche para pagar matrículas, comprar libros y útiles escolares. Me decía a mí mismo que algún día todo este esfuerzo sería recompensado con su felicidad y su éxito. Pero ahora Esteban está frente a mí, frío, desestimando todo lo que construí. Quiere borrar mi nombre de su vida, borrar el pasado, borrar los esfuerzos de su padre. La frase, Gutiérrez ya no vale, Montenegro es el futuro, me atraviesa como un cuchillo helado en el corazón. Siento amargura, indignación, pero también una claridad nueva. Cada gota de sudor, cada año de sacrificio, cada callo en mis manos no puede ser negado por la decisión inmadura y la ambición vana de un joven. Al mirar por la ventana del taller, veo los vehículos esperando reparación, el ruido de los motores y el olor a aceite de motor. Todo evidencia de una vida de trabajo honesto. Pienso en Jacinto, el capataz leal que ha estado a mi lado, ayudándome a mantener el taller, cuidando de los empleados y defendiendo los valores éticos. Sé que Esteban nunca entenderá esto.
Una brisa pasa, acariciando mi rostro como un recordatorio. Este no es el momento de rendirse. Debo mantener la calma y usar mi inteligencia y experiencia para demostrar el verdadero valor, no solo mediante esfuerzo y dinero, sino a través de la lealtad, la ética y el honor de un padre. Respiro profundo, las manos firmes sobre el volante y me repito: él puede cambiar su nombre, pero nunca borrará el corazón ni la inteligencia de su padre. En ese instante, un plan silencioso pero firme comienza a formarse, un movimiento estratégico para reclamar justicia, honor y la herencia espiritual, protegiendo los valores que he mantenido durante toda mi vida. El día del compromiso de Esteban y Vanessa se acercaba, y yo sabía que sería el primer lugar donde la traición de mi hijo quedaría expuesta ante todos. Me quedé de pie fuera del gran salón del Hotel Grand Royal Monterrey, observando cómo las lámparas de cristal iluminaban el piso de mármol brillante, mientras la música ambiental se mezclaba con las risas y conversaciones de los invitados. Todo resplandecía, lujo, elegancia y abundancia, pero mi corazón pesaba como plomo. Llevaba un traje viejo, los zapatos con los talones gastados, y sentía como si estuviera entrando en un mundo que no me pertenecía. Vanessa, con una sonrisa maliciosa, extendió la mano señalando la puerta trasera. «Papá, entre por la puerta de servicio. Es la mejor manera de no incomodar a nadie». Un escalofrío me recorrió la espalda, como si todo mi pasado y mi esfuerzo fueran negados justo allí, frente a los invitados. Las miradas de personas conocidas, personas a las que alguna vez traté con bondad, ahora me seguían con desprecio, como insinuando que yo no merecía estar en ese lugar. Las risitas contenidas, las miradas curiosas, los ojos llenos de juicio, todo se mezclaba para crear una vergüenza pública que nunca antes había sentido. Esteban estaba en medio del salón, orgulloso, soberbio, y cada una de sus palabras caía sobre mí como un golpe helado. Gutiérrez es solo el pasado, Montenegro es el futuro, mi padre ya no tiene ningún valor. Me mordí los labios, apreté los puños, tratando de no llorar frente a la multitud. Paso a paso, caminé por el pasillo, sintiendo las miradas pegadas a mi espalda, escuchando susurros, respiraciones contenidas. Pensé en todas las noches en vela en el taller, en todos los años de sacrificio para darle estudios y oportunidades a mi hijo. Y ahora todo parecía borrado. Una mezcla de amargura e indignación subió por mi pecho, pero al mismo tiempo una pequeña chispa se encendió dentro de mí. Este era el comienzo. Este nivel de humillación pública sería una herida profunda, sí, pero también una oportunidad para observar, recordar y trazar un plan. Salí al patio y respiré hondo, dejando que el viento fresco golpeara mi rostro como un recordatorio. No todo estaba perdido. Aún tenía inteligencia, experiencia y a Jacinto, el hombre leal que me ayudó a construir el taller y a defender nuestros valores. La multitud podía menospreciarme, las luces podían deslumbrar, pero nadie podía negar una verdad esencial. Yo no era simplemente una sombra del pasado. Aún tenía un plan, y mi hijo pronto lo sabría. Este primer nivel de humillación era solo el inicio, un golpe emocional, pero también la primera prueba para mi paciencia y mi estrategia. Sabía que los siguientes niveles serían más duros, más dolorosos, y que cada detalle, cada mirada, cada palabra debía guardarla para convertir esta vergüenza en el impulso perfecto para mi contraataque. Desde que salí del salón del compromiso, sentía el corazón apretado, como si una mano invisible lo oprimiera con fuerza. Esteban me llamó por teléfono, su voz fría, sin una gota de sentimiento. «Papá, firma la transferencia cuanto antes. Montenegro es el futuro, Gutiérrez es pasado, ya no tienes ningún valor».
Esas palabras no eran solo una solicitud legal, sino un cuchillo helado directo a la mente, negando toda una vida de trabajo y sacrificio que dediqué a mi hijo. Me senté en el taller, las manos temblando mientras sostenía el papel. Miraba los autos que esperaban reparación. El olor penetrante del diésel, el ruido de los motores, el golpeteo de los tornillos. Todo era familiar, parte de mi hogar, pero en ese momento se convirtió en testigo de mi humillación. Pensé en Jacinto, el capataz leal que ha trabajado conmigo toda la vida. Verlo allí, firme y silencioso, me recordó que el verdadero valor no está en el dinero ni en el estatus, sino en la honestidad, la confianza y la humanidad. Esteban aún es joven, fuerte, ambicioso. Cree que cambiarse el apellido y borrar el pasado es la manera de elevar su categoría. Pero no entiende que los callos en mis manos, las noches sin dormir por su fiebre, los años de sacrificio para que estudiara y tuviera un futuro, todo eso es la verdadera herencia, algo que ningún documento puede borrar. Lo que hizo Esteban no solo fue cambiar su nombre, sino lanzar una humillación espiritual, haciéndome sentir como si mis esfuerzos, mi amor y mis sacrificios de toda la vida no tuvieran valor alguno. Y con Vanessa, con su sonrisa de desprecio, repitiéndome que soy anticuado, irrelevante, se convirtió en un golpe aún más profundo. Los dos actuaban como una pareja de lobos, queriendo hundirme en la impotencia. Pensé en los años en que Esteban era un niño, cuando lo llevaba a clases de piano, de idiomas y a campamentos de verano en Europa. Cada peso, cada gota de sudor, cada año en el que me privé de tantas cosas para darle un futuro. Y ahora todo estaba siendo negado, minimizado, tratado como si nunca hubiera existido. La amargura y la ira me invadieron, pero también comprendí que no podía dejarme llevar por las emociones. En mi mente comenzó a tomar forma un plan. Si Esteban quería despreciar a su padre, robarle su esfuerzo y su honor, yo no me inclinaría. Necesitaba una estrategia, una forma de devolver el golpe con sutileza, pero con firmeza. Tenía que usar todos los recursos, la ley, las cláusulas del fideicomiso, y lo más importante, la lealtad de Jacinto, quien entiende el verdadero valor del taller y lo que he construido. Miré hacia afuera, donde la luz del sol iluminaba las máquinas y los engranes. Me dije a mí mismo, puedes borrar mi nombre en un papel, pero nunca borrarás mi espíritu, mi inteligencia ni mi corazón. Ya no guardaré silencio. El nivel 2 de humillación había llegado a su punto máximo, y dentro de mí empezaba a encenderse una resistencia silenciosa. A partir de ahora, cada paso debía ser calculado, manteniendo la calma y preparándome para el giro que vendría, ese en el que la justicia, el honor y la lealtad serían restaurados de una manera contundente. A la mañana siguiente regresé al taller muy temprano, pero ya nada se sentía igual. Cada paso sobre el piso de cemento, cada choque de metal, cada olor intenso a diésel, todo seguía siendo familiar, pero ahora me dolía profundamente. Ese día, Esteban no solo había rechazado el apellido Gutiérrez y roto nuestro lazo familiar, sino que también había atacado directamente mi dignidad, convirtiéndome en alguien invisible ante el mundo, ante aquellos a quienes había criado y protegido. Vanessa apareció con una sonrisa en los labios, pero con una mirada afilada como una navaja. Señalándome con la mano, dijo, «Papá, acuérdese de mantener las manos y la ropa limpias cuando vea a los invitados. El olor a grasa no va con el compromiso». Sus palabras no eran solo una orden, sino un golpe emocional, un recordatorio cruel de que todos mis esfuerzos, mis años de sacrificio, eran para ellos algo despreciable. La amargura me atravesó por completo. Toda una vida de trabajo, todo un taller, toda una familia, toda una dedicación para formar a mi hijo, reducida a burla y menosprecio.
Entré a mi oficina y miré hacia los autos esperando reparación, cada uno testigo del esfuerzo, de la constancia y de la honestidad que había puesto en mi vida. Pero para Esteban, todo eso era solo un estorbo, algo que debía desaparecer para construir su marca Montenegro. Esa imagen fue como un cuchillo directo al corazón. Recordé las noches sin dormir cuidándolo cuando tenía fiebre, los días en los que me privaba de comida para pagarle clases de piano, idiomas y campamentos. Y ahora todo eso era negado, tratado como si nunca hubiera existido. En ese instante, una nueva determinación comenzó a encenderse dentro de mí. No podía permitir que mi hijo y Vanessa, dos personas que no entendían el valor del esfuerzo ni de la dignidad, destruyeran todo. Necesitaba usar mi inteligencia, la ley y la lealtad de Jacinto para demostrar que la honestidad, el trabajo y el amor son los valores verdaderos, no el dinero ni un apellido llamativo. El nivel 3 de humillación alcanzó su punto máximo cuando Esteban me exigió firmar la transferencia de todos los bienes del taller, eliminándome de cualquier derecho. Su tono frío, su mirada arrogante, todo eso provocó en mí un shock espiritual tan profundo que comprendí que esto no era solo un conflicto de bienes, sino una batalla por el honor y la dignidad. Me quedé en medio de la oficina mirando a Jacinto, el hombre que había permanecido a mi lado durante décadas. Su mirada seria y silenciosa parecía comprender todo lo que sentía, toda mi rabia, todo mi dolor. Su presencia me recordó que yo no estaba solo. En mi mente empezó a formarse un plan de resistencia, inteligente, firme, inevitable. Respiré hondo, apreté los puños y miré hacia el taller, donde aún quedaban las marcas del sudor de toda una vida. Me dije a mí mismo, Esteban puede borrar mi nombre de un papel, pero jamás borrará mi inteligencia, mi corazón ni mi dignidad. No callaré más. El nivel 3 de humillación se convirtió en el impulso final. Ya no era una opción resistir. Era mi destino. Cuando el sol comenzó a lanzar sus primeros rayos sobre el taller, me quedé de pie junto a la ventana, observando el flujo constante de autos en la bulliciosa ciudad de Monterrey. Los sonidos familiares, el rugido de los motores, las risas de los empleados, el olor penetrante del diésel ya no eran solo parte del ambiente de trabajo, sino un recordatorio vivo de todo lo que había sacrificado para construir este taller y criar a Esteban. Respiré hondo, aferrando con fuerza el volante de mi vieja Ford F-150, y dentro de mí nació una nueva determinación. No guardaría silencio nunca más. En los últimos días, cada acción y cada palabra de Esteban y Vanessa habían buscado disminuirme, negarme valor, convertirme en un hombre invisible. Para él, el taller no era más que una herramienta para fortalecer la marca Montenegro. Para ella, yo era un estorbo anticuado que debía mantenerse al margen. Vanessa me repetía que debía mantenerme limpio, comportarme correctamente, alejarme de la vista de los invitados. Cada comentario, cada gesto, era una puñalada espiritual que me llenaba de rabia, pero también de claridad. Era el momento de planear, de usar toda la inteligencia y experiencia acumulada a lo largo de mi vida. Pensé en Jacinto, el capataz leal que había estado conmigo durante décadas, protegiendo el taller y cuidando a los empleados honestos. Él era la prueba viviente del valor de la lealtad y la ética. Sabía que, si tenía un aliado confiable como él, podría contraatacar con sabiduría, sin sacrificar mi dignidad ni cometer errores. Su mirada seria y silenciosa, cargada de comprensión hacia mi dolor y mi furia, fortaleció aún más mi convicción. Abrí el armario y saqué una copia del fideicomiso de 1980 y del codicilo de 2010, documentos legales que mi abuelo había creado para proteger el patrimonio de la familia. Pasé por cada página,
leyendo cada cláusula, recordándome que cualquier acción de Esteban para cambiar el apellido o renunciar al nombre Gutiérrez lo despojaría automáticamente de todos sus derechos legales, permitiendo que los bienes fueran transferidos a la persona leal, Jacinto. Esa idea me provocó una mezcla de indignación y euforia. Podía proteger mi honor y al mismo tiempo establecer justicia. Me repetí a mí mismo que contraatacar no era un acto de venganza ni un intento de recuperar bienes. Era una forma de reivindicar el valor real del trabajo, la lealtad y la dignidad. Esteban podía tener dinero, estudios y estatus, pero nunca había entendido lo que significaba la honestidad ni el sacrificio de toda una vida. Yo le demostraría que el honor de un padre no puede borrarse con un apellido nuevo ni con una decisión impulsiva. Respiré profundamente, mirando el taller donde aún se veían las huellas del esfuerzo de tantos años, y pensé: puedes borrar mi nombre en un papel, pero jamás borrarás mi inteligencia, mi corazón y mi experiencia de toda una vida. Ya no callaré. En ese momento, el plan silencioso empezó a tomar forma. Un movimiento sabio, estratégico y decidido, diseñado para devolver justicia y honor a todo lo que había construido a lo largo de mi vida. Sentado en mi oficina, bajo la luz amarillenta que caía sobre el viejo escritorio de madera, abrí las copias del fideicomiso de 1980 y del codicilo de 2010. Las páginas delgadas y envejecidas aún conservaban el olor a tinta, pero ahora pesaban como si contuvieran todo el patrimonio espiritual de mi familia. Leí cada cláusula, cada letra pequeña, cada punto y coma, sintiendo que mi corazón latía al ritmo de esos documentos legales. Aquello era mi arma, la prueba de que la lealtad, el esfuerzo y el honor de un padre no pueden ser borrados por un capricho infantil. Cada detalle del fideicomiso aparecía claramente ante mis ojos. La cláusula sobre la identidad, los derechos sucesorios y, sobre todo, la disposición que impedía a cualquier heredero recibir los bienes si cambiaba el apellido familiar. Recordé las palabras de mi abuelo, quien elaboró esos documentos con una idea muy clara. La herencia no era solo dinero, sino valor, honor y legado. Esteban, voluntaria o involuntariamente, había violado esa cláusula al reemplazar el apellido Gutiérrez por Montenegro. Con un solo movimiento inteligente podía activar esa condición y revertir todo el poder. Respiré hondo, imaginando los pasos siguientes. No podía actuar con prisa, todo debía hacerse lentamente, con cuidado, aprovechando tanto lo psicológico como lo legal. Primero, debía asegurarme de que Esteban creyera que yo estaba derrotado, que había ganado por completo. Al mismo tiempo, debía preparar a Jacinto, el leal compañero, para que estuviera listo a asumir la dirección del taller, proteger a los empleados y preservar nuestros valores. Todo debía ejecutarse con precisión, para que el giro legal que se aproximaba provocara un shock profundo, un golpe de justicia imposible de ignorar. En mi mente trazaba escenarios posibles. Esteban firmando documentos en público, seguro de que tenía el control absoluto. Yo aparentando someterme, observando su actitud, registrando cada gesto, cada mirada. Paralelamente, contacté a mi antiguo abogado, el único que conocía perfectamente esas cláusulas, para que preparara todos los documentos necesarios, garantizando que nada pudiera ser impugnado. Todo debía ser impecable, porque ese giro sería el estallido definitivo, el momento en que se reivindicarían mi honor y mi legado. Pero el plan no dependía solo de la ley. También tenía que construir tensión emocional, hacer que Esteban creyera que yo estaba vencido mientras fortalecía la confianza de Jacinto para que, en el instante decisivo, ambos actuáramos en perfecta sincronía. Cerré los ojos e imaginé la escena del acto de firma, las luces,
los invitados boquiabiertos, y yo, de pie, tranquilo, pero con el verdadero poder entre mis manos. Cada movimiento debía calcularse, el tiempo, el lugar, la iluminación, los gestos, las palabras. Todo formaba parte de una estrategia precisa para invertir completamente el juego. Respiré profundamente, aferré el documento y me dije: «Crees que ya ganaste, pero nunca has entendido el verdadero valor de tu padre». El plan estaba en marcha y esta vez la justicia se inclinaría hacia quien realmente lo merecía. Ya había soportado los niveles 2 y 3 de humillación. Lo que venía ahora era el clímax, el momento en que Esteban enfrentaría las consecuencias de sus actos. Jacinto asumiría el lugar que le correspondía, y mi honor sería restaurado por completo. Sabía que todo cambiaría desde aquí y estaba listo para el siguiente paso. Aquella tarde, la luz del sol se reflejaba sobre el piso de cemento del taller, creando franjas de brillo polvoriento que me eran tan familiares. Salí de mi oficina con la copia envejecida del fideicomiso en la mano. Al verme, Jacinto levantó la cabeza desde debajo de un camión. Su rostro estaba manchado de grasa, pero en sus ojos había un brillo firme como el acero. «Patrón, hoy se ve muy cansado. ¿Le pasó algo?», preguntó Jacinto, con una voz preocupada pero manteniendo el respeto de siempre, ese respeto que había sostenido durante décadas. Lo miré, y dentro de mí surgió un sentimiento que Esteban nunca me había dado: confianza, la confianza de un compañero, no la de alguien que recibe favores. Jacinto no era familia, no era alguien a quien yo hubiera criado, pero había sido el hombre que estuvo conmigo bajo los veranos más abrasadores, las tormentas más fuertes, y en aquellas noches en las que faltaba personal y él se remangaba para trabajar hasta el amanecer. Una vez me dijo una frase que jamás olvidé: «Patrón, mientras este taller tenga una luz encendida, yo voy a estar aquí». Respiré hondo y me senté en el viejo banco de madera junto a él. «Jacinto, si algún día este taller dejara de ser mío, ¿qué harías?». Jacinto dejó de apretar el tornillo, se limpió las manos en un trapo lleno de grasa y me miró fijamente a los ojos. «Seguiría trabajando para usted. A donde vaya usted, voy yo. Este taller es suyo. El nombre Gutiérrez está en cada carro que sale de aquí. Nadie puede reemplazar eso». Sus palabras me golpearon fuerte, no con dolor, sino con un calor profundo, un calor que Esteban no me había regalado en años. Le conté en resumen lo que Esteban planeaba hacer: cambiarse el apellido, borrar el nombre Gutiérrez del letrero, convertir el taller en una extensión de la marca Montenegro. Con cada frase que pronunciaba, el rostro de Jacinto se tensaba más, y sus manos se cerraban como si quisieran partir la barra de metal que tenía enfrente. «Patrón, él le hizo eso. ¿A usted? ¿A este taller?», dijo con la voz quebrada. Asentí, y Jacinto dejó escapar un suspiro duro, como si recibiera un golpe directo al pecho. «Él no entiende. Él no ha visto lo que usted ha hecho, pero yo sí. Los muchachos del taller también lo ven. Todo el barrio lo sabe. Esteban tendrá dinero, pero usted, patrón, usted es el que tiene dignidad. Usted es la raíz de este lugar». Guardé silencio, dejando que cada una de sus palabras se hundiera en mí. En ese momento supe que no estaba solo. Esta resistencia no era solo mía. También pertenecía a quienes vivían gracias al taller, a quienes entendían el verdadero valor del trabajo y del honor. Le pasé una parte del codicilo. Sus ojos se abrieron de par en par al leerlo, incrédulo. «Patrón, usted piensa...». «Necesito a alguien digno, Jacinto. Alguien que entienda el valor de este lugar. Alguien leal». Jacinto se puso de pie. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían. «Si usted confía en mí, le juro que voy a defender el nombre Gutiérrez hasta mi último aliento». En ese instante,
Entendí que mi plan no solo era correcto, sino que ahora tenía otro corazón latiendo al mismo ritmo que el mío. Jacinto no era solo el capataz, era testigo, era aliado, era el hijo que la vida me había negado, y sería él la clave del giro más grande en la vida de Esteban. El día de la firma del contrato, del compromiso y de la presentación oficial de la marca Montenegro se acercaba, y yo sabía que sería el punto de inflexión para todo. Me encontraba en el taller con las copias del fideicomiso de 1980 y el codicilo de 2010 en la mano, observando las máquinas, los engranes y los autos que aún aguardaban reparación. Todo era familiar, pero ahora se convertía en herramientas de mi plan silencioso. Respiré hondo, manteniendo la calma, recordándome que esto era un juego psicológico, donde cada movimiento debía calcularse con precisión. Pensé en Jacinto, el único leal dentro del taller, el hombre que comprendía cada valor y cada historia detrás de él. Le conté todo el plan, cada detalle, cómo Esteban creía haber ganado ya, cómo yo fingiría estar derrotado y cómo usaría la cláusula legal para revertir todo el poder. Jacinto asintió con los ojos encendidos. Entendía que esto no era solo recuperar el taller, sino una lección sobre dignidad, honestidad y el valor del trabajo. En mi mente delineé cada paso para el día público. Ocultarme y observar. Aparecería en el momento exacto, pero antes debía asegurar que Esteban creyera que yo estaba completamente derrotado. Crear tensión. Cada gesto mío debía sembrar duda, hacer que él se sintiera confiado, pero también inquieto. Asegurar aliados. Jacinto estaría en una posición clave, listo para intervenir en el instante preciso. Caminé por el pasillo del taller, observando las manchas de aceite en el piso, los engranes que me habían acompañado por décadas, el olor a diésel, el rugido de los motores, el choque del metal. Todo era testigo de mi esfuerzo y de la inteligencia que había puesto en mi oficio, algo que Esteban jamás había comprendido. Me dije a mí mismo, él podrá tener dinero y estatus, pero nunca tendrá la experiencia, la honestidad ni la paciencia de un padre. En este plan, la paciencia era esencial. No me lanzaría a una confrontación directa, esperaría el momento exacto, cuando todas las miradas estuvieran sobre Esteban y cada una de sus acciones quedara expuesta. Cada detalle, las luces del escenario, la ubicación de los invitados, la música, los gestos, las palabras, sería calculado al milímetro. El objetivo era simple, hacer que Esteban creyera que ya había ganado, que se confiara y mostrara su arrogancia, justo antes del golpe legal. Recordé los años en que Esteban era pequeño, cuando lo abrazaba mientras tenía fiebre, sus clases de piano, sus cursos de idiomas, los campamentos de verano. Coloqué todo aquello como cimientos de su futuro, y ahora ese esfuerzo era despreciado. La amargura creció en mí, pero sabía que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba convertir los niveles 2 y 3 de humillación en el impulso para un contraataque perfecto. Puse mi mano sobre el hombro de Jacinto y lo miré a los ojos. Mañana todo va a cambiar. Mi hijo tendrá que enfrentar lo que ha hecho, y tú estarás a mi lado, defendiendo lo que merece ser defendido. Jacinto asintió, con una mirada firme, sin necesidad de agregar una sola palabra. Respiré profundo. La adrenalina recorrió mi cuerpo. Un plan estaba listo, un giro estaba por estallar, y esta vez la justicia caería del lado correcto. Esta fase de preparación pública era crucial. Era la unión de estrategia legal, juego psicológico y lealtad. Cada mirada, cada silencio, cada detalle conduciría al clímax que se acercaba, donde Esteban tendría que enfrentar la verdad y las consecuencias de sus propias decisiones. La noche anterior al compromiso, el Hotel Grand Royal Monterrey brillaba como una antorcha en medio de la ciudad. Llegué antes de la hora acordada
y pasé por la cocina, entrando por el pasillo de servicio, tal como indicaban las instrucciones de humillación de Esteban. El olor a comida caliente, el vapor del aceite, el choque de las ollas y las voces de los empleados llamándose entre sí formaban una mezcla caótica pero auténtica, completamente opuesta al mundo elegante que mi hijo estaba a punto de presumir. Me oculté en un rincón oscuro cerca de la puerta trasera, donde los empleados dejaban temporalmente las bandejas de comida. Desde allí podía escuchar las risas de los invitados que venían del gran salón. La luz dorada se reflejaba en las paredes. El tintineo de las copas resonaba y la voz elegante de Vanessa llenó el aire como una declaración de triunfo. Esta noche la marca Montenegro será presentada ante todos. Esteban está listo para convertirse en uno de los desarrolladores jóvenes más importantes de la ciudad. Escuché cada palabra con claridad, cada sílaba como una puñalada que se hundía más en mi pecho. Pero no salí, no aún. Esa noche ya no era el padre débil que esperaba en una esquina. Esa noche observaba, esperando el momento exacto. De pronto escuché unos pasos familiares. Esteban, su voz baja cargada de arrogancia. Vanessa, mañana firmo todo. Mi papá ya no es un problema. Él piensa que ganó algo dejándolo ver al nieto. Pobrecito. Él ya no entiende cómo funciona el mundo. Apreté los puños. Mi corazón se contrajo no por la humillación, sino por la frialdad en la voz de mi propio hijo. Vanessa soltó una risa suave. Solo necesita firmar y listo. Montenegro será el único nombre en los documentos. No más taller viejo, no más olor a grasa, no más... él. Retrocedí un paso. Mi respiración se volvió pesada, pero dentro de mí ya no había tristeza. Había una calma afilada. Mi historia había llegado al punto máximo de humillación, y ese punto máximo creó un silencio dentro de mí, pero era el silencio del filo de una espada justo antes de caer. No salí de mi escondite. Observé cómo pasaban juntos, hombro con hombro, seguros de que ya me habían eliminado por completo de sus vidas. Y justo allí lo entendí. Esteban no se había preparado para un padre con inteligencia, solo se había preparado para un padre derrotado. Jacinto apareció por la puerta trasera, con un traje viejo pero limpio, aún oliendo a taller. Se colocó a mi lado sin decir palabra. Solo le susurré: «Esta noche no decimos nada, solo observamos. Mañana será el día». Jacinto asintió. En sus ojos vi algo que Esteban jamás me ofreció: confianza absoluta. En ese momento, la voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces. «Prepárense para la presentación de Montenegro Group. Esteban y Vanessa, por favor, pasen al escenario». Cerré los ojos. Sentí como si estuviera frente a la boca de un volcán a punto de estallar. Pero no tuve miedo, porque sabía que el fuego derrite el oro falso y quiebra lo que nunca debió existir. Esa noche permanecí en la oscuridad, pero mañana la oscuridad estaría detrás de mí y mi hijo tendría que enfrentarse a la luz de la verdad. Comenzó la ceremonia del compromiso. La música ambiental, cálida y profunda, se mezclaba con el resplandor dorado de los candelabros, el tintineo de las copas y las risas de los invitados, creando un escenario perfecto, lujoso y elegante. Esteban y Vanessa estaban en el centro del escenario, sonriendo con orgullo, con la mirada confiada, como si el mundo entero les perteneciera. Pero yo, escondido en un rincón oscuro, con las copias del fideicomiso y el codicilo de 2010 en la mano, sabía que un giro estaba a punto de estallar. Jacinto permanecía a mi lado silencioso, pero con los ojos encendidos de determinación. Él entendía mi plan. Comprendía que todo lo que ocurría allí era solo una fachada para que Esteban creyera que había ganado por completo. Respiré hondo, aún oliendo la grasa de mis manos.
un olor familiar, testigo del esfuerzo y la inteligencia que Esteban nunca había valorado. El maestro de ceremonias comenzó la presentación. Nos complace presentar oficialmente Montenegro Group, fundado por Esteban y Vanessa. Los invitados aplaudieron, las miradas se dirigieron a Esteban, y él encogió los hombros, orgulloso, sin percibir que todo el poder estaba a punto de invertirse. Di un paso hacia el escenario, con un traje viejo y zapatos gastados, pero con una mirada fría y serena. Cada paso sobre el piso de madera resonaba lo suficiente para intensificar la tensión. Todos me miraban con sorpresa, un padre anciano, antiguo, subiendo al escenario lujoso. Me detuve y fijé la mirada en Esteban. Él estaba confundido, parpadeando nerviosamente, percibiendo que algo estaba ocurriendo que no había previsto. Abrí el fideicomiso frente a todos. Mi voz sonó clara y segura. Bajo las cláusulas de identidad del fideicomiso de 1980 y del codicilo de 2010, cualquier acción que cambie el apellido Gutiérrez de un heredero anula todos sus derechos legales. Esteban, al cambiar tu nombre a Montenegro, te has excluido de la herencia total del taller y del legado familiar. Todo el salón quedó en silencio, la música se detuvo, la luz parecía concentrarse en Esteban y en mí. Los invitados miraban fijamente, sin entender todos los detalles legales, pero percibiendo claramente la justicia y el impacto del momento. Vanessa se quedó atónita, su sonrisa de orgullo desapareció y sus ojos se abrieron, incrédula ante lo que acababa de escuchar. Esteban dio un paso atrás pálido con la voz temblorosa. No puede ser, papá. ¿Qué estás diciendo? Cerré los ojos un instante, sintiendo cada respiración y cada mirada a mi alrededor. Puedes creer que has ganado, pero no has leído toda la ley familiar. El nombre Montenegro que tanto aprecias te ha convertido en un forastero legal, sin derechos sobre los bienes, el taller y la marca que yo y mis antepasados hemos construido. Jacinto se adelantó colocándose a mi lado, las manos sobre el contrato con la mirada firme. Esteban, me aseguraré de que todo lo que pertenece a los Gutiérrez se mantenga intacto. Tu padre ha sacrificado toda su vida, y tú solo sabes presumir de un nombre falso. Los invitados murmuraban, algunos visiblemente sorprendidos. Esteban perdió toda confianza, sus ojos recorrían la multitud, comprendiendo que la verdad había sido revelada públicamente. Vanessa lo tomó de la mano, pero estaba impotente. Yo permanecí allí, sereno, mientras por primera vez en años sentía el poder completo de un padre, no a través de la presión, sino mediante la estrategia y el conocimiento. Los niveles 2 y 3 de humillación habían alcanzado su clímax. Esteban y Vanessa estaban atónitos y desde ese momento la verdadera batalla comenzaba, pero ahora estaba inclinada a favor del justo y del leal. Tras el momento de la revelación de la verdad, el salón se volvió caótico, pero cargado de dramatismo. Los invitados miraban a Esteban y Vanessa con expresiones de asombro y duda, mientras yo permanecía allí, sereno, con todo el poder en mis manos. Sabía que este era el momento de recompensar al que realmente lo merecía. Jacinto era la clave. Me acerqué a Jacinto y coloqué mi mano sobre su hombro. Jacinto, esta es la recompensa por tu lealtad y todo lo que has hecho por el taller y por mí. Ahora serás quien asuma la dirección, protegiendo todo el legado Gutiérrez. Los ojos de Jacinto se abrieron, sus manos temblaban, pero su rostro estaba serio. «Patrón, ¿usted está seguro?» Su voz se quebró, como si recién comprendiera la enorme responsabilidad que recaía sobre él. Asentí. «Entiendes esta responsabilidad mejor que nadie. Conoces el valor del trabajo, del taller y del honor. Te doy no solo poder, sino la confianza de que conservarás lo que hemos construido durante décadas». Jacinto salió al centro del salón, frente a todos los invitados. Nadie decía palabra.
La música se apagó como cediendo espacio a la solemnidad del momento. Todos parecían percibir el cambio de poder. Ya no eran Esteban y Vanessa quienes dominaban, sino Jacinto, el verdadero digno, al lado de un padre anciano pero con autoridad plena. Esteban no pudo ocultar su desconcierto. Retrocedió, sus ojos recorriendo a Jacinto y a mí. «No puede ser, papá. No puede...» Su voz temblaba, mostrando impotencia por primera vez en su vida. Vanessa también estaba atónita, su sonrisa arrogante desaparecida, los ojos llenos de frustración y miedo. Di un paso hacia el centro y con voz firme, resonando en el silencio. «Esteban, puedes creer que cambiando tu nombre, negando a tu padre y borrando Gutiérrez, lograrías todo. Pero hoy la justicia y los valores verdaderos se han revelado. Quien merece continuará protegiendo el taller, la marca y el legado que hemos construido». Los invitados comenzaron a susurrar, sorprendidos por este giro inesperado. Miraban a Esteban y luego a Jacinto, reconociendo la diferencia entre la ambición vacía y el verdadero valor. Jacinto respiró profundo, sosteniendo el contrato en sus manos, con la mirada firme. «Protegeré el taller y a todos los que trabajan aquí. Nadie tiene derecho a destruir lo que usted y yo hemos construido». Sonreí ligeramente, lleno de satisfacción silenciosa. Mi corazón se alivió. La humillación de los niveles 1, 2 y 3 se había convertido en fuerza y justicia. Jacinto ya no era solo el capataz, sino el símbolo de lealtad y ética, un aliado sólido para ejecutar los próximos pasos. Este giro no solo cambió el orden de poder dentro del taller, sino que también fue una lección para Esteban. El dinero, la fama o un apellido nunca superan la dignidad, la lealtad y la experiencia real. Desde este instante, cada movimiento de Esteban debía ser calculado, porque había visto el verdadero poder de su padre y de Jacinto, un poder que no proviene de la autoridad o la riqueza, sino de la lealtad y la verdad. Este primer giro abre un nuevo clímax, donde no solo la ley, sino también la ética, la confianza y el verdadero poder quedan establecidos, preparando el terreno para los eventos que seguirán en el clímax emocional y legal. El ambiente en el salón del compromiso se volvió tan pesado que parecía cortarse con un cuchillo. La luz dorada de los candelabros brillaba sobre el piso de madera, reflejándose en los trajes caros y los vestidos deslumbrantes. Los invitados se mantenían de pie, con miradas llenas de curiosidad y tensión, mientras Esteban estaba desconcertado, sin su habitual sonrisa orgullosa. Vanessa lo sujetaba del brazo, intentando ocultar el miedo y la decepción en sus ojos, pero todo era evidente para todos. Avancé hacia el centro del salón, aún sosteniendo las copias del fideicomiso y del codicilo. No dije nada, solo abrí los documentos para que todos los vieran. Los invitados murmuraban, sus ojos se fijaban en Esteban. Él comprendió de inmediato que todo lo que había valorado, poder, marca, reputación, estaba a punto de derrumbarse en cuestión de segundos. Con voz temblorosa dijo: «Papá, ¿qué estás diciendo?». Lo miré directamente a los ojos, con voz calmada pero llena de autoridad. «Puedes estar orgulloso del nombre Montenegro, pero olvidaste algo importante. El honor, la lealtad y el esfuerzo de toda una vida no pueden ser borrados por un papel o un nombre nuevo. Esteban, has violado las cláusulas de identidad del fideicomiso de 1980 y del codicilo de 2010. Tus acciones te han convertido en un forastero legal, perdiendo todos los derechos sobre el taller y la herencia familiar». Esteban quedó boquiabierto, las manos temblando, ojos abiertos como buscando ayuda en los invitados. Vanessa lo acercó así, pero su sonrisa arrogante desapareció completamente. «No puede ser, no puede ser», murmuró con voz aterrorizada.
Los invitados guardaron silencio absoluto, la música se detuvo y todas las miradas estaban fijas en nosotros, percibiendo el cambio inmediato de poder. Jacinto dio un paso adelante colocándose a mi lado, las manos sobre el contrato con voz firme. Esteban, me aseguraré de que todo lo que pertenece a los Gutiérrez se mantenga intacto. Tu padre ha sacrificado toda su vida y tú solo sabes presumir de un nombre. La mirada de Jacinto se clavó en Esteban, recordándole que la honestidad y el esfuerzo verdadero siempre superan a la ambición vacía. En ese instante la confianza de Esteban se derrumbó por completo. Comprendió que todo lo que creía ser su victoria, cambiar su nombre, borrar el pasado, apropiarse del taller, se había convertido en un vacío sin sustancia. Vanessa también quedó inmóvil, dándose cuenta de que todos sus intentos de imponer poder sobre su padre habían fallado. Respiré profundamente, sintiendo una oleada de satisfacción. Los niveles anteriores de humillación, público, espiritual y de dignidad, se habían transformado en el impulso de la justicia. Esteban se arrepintió públicamente, enfrentando sus actos ante todos. Este giro no solo revirtió el poder, sino que transmitió un mensaje contundente. El dinero, la reputación o un apellido jamás superan el valor de la honestidad, el trabajo y la lealtad. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, algunos con asombro y compasión mirando a Esteban. Todos comprendieron que la verdad había sido revelada, que quien merecía mantener el poder era evidente y que la arrogancia y la soberbia habían llevado a su propia derrota. En ese momento supe que el clímax emocional había alcanzado su punto máximo y que la justicia, el honor y el verdadero poder ahora se inclinaban a favor de Jacinto y de mí. Tras el giro legal, la tensión en el salón permanecía, pero ahora había cambiado del pánico a un silencio pesado. Los invitados se alineaban, observándome a mí y a Jacinto con ojos llenos de asombro y curiosidad. Esteban y Vanessa permanecían allí, pálidos, sin la sonrisa orgullosa de antes, con miradas llenas de miedo y remordimiento. Pero para mí, este momento no era solo una victoria legal, sino la ocasión de afirmar mi honor y dignidad, algo que había protegido durante toda mi vida. Avancé hacia el centro del salón, sosteniendo el fideicomiso con voz clara y firme. Miren esto, no se trata de dinero ni de un apellido. Esto es el verdadero valor del trabajo, la honestidad y la lealtad. Esteban, puedes pensar que cambiar tu nombre, negar a tu padre y borrar Gutiérrez de la marca te dará poder, pero el honor y el esfuerzo no pueden ser borrados. Todas las miradas se fijaron en mí. Miré a Esteban y luego a Jacinto, quien me había acompañado, leal, comprendiendo el verdadero valor del taller. Jacinto, eres la prueba de que la lealtad, el trabajo y la dignidad aún existen en este mundo. Te entrego el poder, no solo sobre el taller, sino sobre el espíritu y el legado de la familia Gutiérrez. Jacinto dio un paso adelante a mi lado. Sus ojos ardían, sosteniendo el contrato en sus manos, y dijo con voz firme: «Protegeré el taller, cuidaré a los trabajadores honestos y preservaré el honor de su vida. Nadie tiene derecho a destruir lo que usted ha construido». Los invitados comenzaron a murmurar, algunos sorprendidos, reconociendo que la justicia y el valor real habían sido revelados. Sus miradas se dirigían a Esteban, quien ahora estaba completamente inseguro. No había sonrisa, no había arrogancia. Vanessa lo sujetaba del brazo, tratando de calmarlo, pero su sonrisa y mirada altanera ya no podían ocultar su fracaso. Yo permanecí allí, sereno, pero lleno de emoción interna. Los niveles anteriores de humillación, público, espiritual y de dignidad, se habían convertido en la fuerza de la justicia, obligando a Esteban a enfrentar la verdad.
Recordé los años de cuidado y sacrificio por mi hijo cuando era pequeño. Noches sin dormir, cada peso, cada gota de sudor, cada renuncia para darle la mejor oportunidad posible. Y ahora, todo ello estaba siendo reconocido, no con palabras, sino con la verdad y la justicia. Cerré los ojos un instante, respiré profundamente y abrí mis brazos. La familia no es dinero ni fama. La familia es lealtad, gratitud, sacrificio y dignidad. Quien comprenda y proteja estos valores es digno del apellido Gutiérrez. Este clímax emocional alcanzó su punto máximo. Esteban y Vanessa ya no podían reaccionar. Los invitados fueron testigos de un giro total. La justicia, el honor y la lealtad habían vencido la ambición y la soberbia. Supe que desde ese instante, cada acción de Esteban tendría que ser calculada, porque la luz de la verdad y del valor real se había revelado ante todos. La sensación de emoción y satisfacción, contenida pero intensa, me recorrió. Había demostrado que el honor y la dignidad valen más que cualquier apellido o riqueza, y que el verdadero poder reside en la inteligencia, la experiencia y la lealtad. Cosas que Esteban nunca tuvo. Este clímax emocional abría el camino para la fase final, la resolución legal y los giros siguientes, donde Jacinto asumiría oficialmente el taller y la justicia sería plenamente establecida. Cuando las luces del escenario se apagaron y la música se volvió solemne, permanecí en el centro del salón, sosteniendo el contrato original, mientras Esteban y Vanessa seguían boquiabiertos. Sabía que había llegado el momento de la resolución legal, el instante en que todo el poder, los bienes y los derechos hereditarios serían finalmente determinados. Los invitados guardaban silencio absoluto, nadie se atrevía a respirar fuerte y cada mirada estaba fija en nosotros, esperando el siguiente paso del enfrentamiento. Jacinto estaba a mi lado con la mirada firme, sosteniendo el contrato con fuerza. Esteban, a partir de este momento, todos los derechos que creías tener ya no existen. Según las cláusulas de identidad del fideicomiso de 1980 y del codicilo de 2010, al cambiar tu apellido a Montenegro, te has convertido en un forastero legal, perdiendo todos los derechos sobre el taller, los bienes y la marca Gutiérrez. Esteban arqueó las cejas, retrocedió con voz temblorosa. No puede ser, papá, no puede. Vanessa lo tomó del brazo, intentando consolarlo, pero su sonrisa arrogante desapareció y sus ojos mostraban preocupación. Los invitados murmuraban, algunos inclinando la cabeza, como si nunca hubieran presenciado a un joven adinerado y seguro de sí mismo confrontando la fría realidad de la ley y la justicia. Elevé el contrato con voz clara y resonante. Todos los bienes del taller, los autos, las oficinas y las inversiones complementarias pasan ahora a Jacinto, quien ha sido leal y entiende el verdadero valor del trabajo y la ética. Él es quien merece preservar el legado Gutiérrez, proteger a los empleados y los valores que hemos construido con años de sudor y sacrificio. Jacinto dio un paso adelante, colocándose en el centro del escenario con la mirada brillante y las manos sobre el contrato. Respiró hondo y dijo con voz firme: «Protegeré el taller, cuidaré a todos los trabajadores honestos y preservaré los valores que el patrón me ha confiado. Nada de lo que pertenece a los Gutiérrez será destruido». Esteban retrocedió, estupefacto. Ya no tenía confianza. Sus ojos recorrían a Jacinto y a mí, dándose cuenta de que todo el poder que creía haber acaparado se había desvanecido por completo. Vanessa también estaba atónita, sin poder cambiar la situación. Todo el salón permaneció en un silencio pesado, solo interrumpido por el latido acelerado del corazón de Esteban que resonaba en mis oídos. Respiré hondo, sintiendo una oleada de emoción.
Todos los niveles de humillación anteriores, público, espiritual y de dignidad, se habían convertido ahora en un golpe legal, obligando a Esteban a enfrentar las consecuencias de sus actos. Los años de trabajo, sacrificio, construcción del taller y crianza de mi hijo ahora quedaban plenamente reconocidos por la ley. Mi esfuerzo y honor habían sido restaurados por completo. Los invitados comenzaron a murmurar y algunos aplaudieron suavemente, reconociendo que la justicia había sido servida. Esteban finalmente comprendió que el dinero, la fama y un apellido no pueden superar la honestidad, la lealtad y el conocimiento que su padre y Jacinto habían construido. Vanessa susurró al oído de Esteban, pero no fue suficiente para cambiar la realidad. Miré a Jacinto y esbocé una leve sonrisa. La batalla legal había terminado, pero la victoria del valor y la dignidad permanecía. Sabía que, a partir de ahora, cada paso de Esteban debería calcularse cuidadosamente, y que por primera vez en su vida entendería que la verdadera autoridad reside en la justicia y la integridad. Esta resolución legal no solo devolvió el poder a Jacinto, sino que reafirmó que la lealtad, el trabajo y el honor siempre superan la ambición vacía. Fue un punto de inflexión crucial, preparando el camino para la siguiente fase: la transmisión completa del mensaje humano y la profundización del impacto emocional de la historia en los espectadores. Tras haberse determinado todo el poder y los bienes, me quedé en el taller observando todo lo que había ocurrido. El ambiente estaba en silencio. Solo se oía el viento rozando la ventana y el murmullo de las máquinas descansando después de un largo día. Esteban y Vanessa se habían ido, sus miradas todavía llenas de remordimiento, pero ya sin poder ni autoridad. Respiré hondo, percibiendo cada mancha de aceite en el suelo, cada engranaje antiguo, cada rastro de trabajo y sudor que Jacinto y yo habíamos dejado a lo largo de los años. En mi interior surgió una profunda emoción. Esto ya no era solo una victoria legal o de poder, sino la afirmación del valor de la dignidad, la honestidad y la lealtad. Miré a Jacinto, a mi lado, y vi en sus ojos un brillo que comprendía que todo nuestro esfuerzo y dedicación de toda la vida había sido reconocido. Él no era solo un aliado, sino un símbolo viviente de los valores que Esteban nunca había entendido. Caminé por el taller, tocando cada superficie antigua, cada herramienta, cada documento viejo. Recordé las noches en vela cuidando a mi hijo cuando tenía fiebre, los días de trabajo arduo solo para que pudiera asistir a clases de piano, aprender idiomas y participar en campamentos. Esos recuerdos ya no eran negados. Comprendí que el verdadero valor no puede ser borrado por una decisión inmadura ni por un apellido nuevo. Mirando a mi alrededor, un sentimiento de orgullo me inundó. La lealtad y el trabajo no solo crean productos, sino personas, honor y vínculos auténticos. Esteban podía tener riqueza, nombre y fama, pero nunca había entendido esto. Ahora aprendería la lección sobre el verdadero valor de la vida, que el dinero y el poder jamás superan la dignidad y la honestidad. Los invitados anteriores se habían marchado, pero sentí que sus miradas todavía estaban sobre el taller, como si reconocieran una historia de justicia, lealtad y dignidad. Supe que este mensaje no solo era para Esteban, sino para todos los que escucharan. Cada persona debe reconocer el valor del trabajo, la honestidad y la gratitud. Me volví hacia Jacinto y esbocé una leve sonrisa. Cuida este taller. Continúa transmitiendo estos valores a los trabajadores aquí. Ese es el verdadero legado, no el dinero ni la fama. Jacinto asintió, con la mirada brillante, entendiendo que responsabilidad y honor siempre van de la mano con el poder. En ese instante comprendí algo. Los niveles de humillación que había atravesado, público, espiritual y de dignidad,
ahora se habían transformado en una valiosa lección para todos. Y la victoria no solo era recuperar el poder, sino transmitir un profundo valor humano. Respiré hondo, mirando el cielo de Monterrey a través de la ventana del taller, mientras la luz del atardecer iluminaba las máquinas y engranajes. Una sensación de paz me llenó, mezclada con orgullo y satisfacción. Supe que esta historia no solo sería sobre Esteban y yo, sino sobre todos los trabajadores honestos, los que mantienen vivos los valores y la dignidad en medio de un mundo turbulento. Desde ese momento, el mensaje humanitario quedó claro. La familia no se mide por la sangre ni el dinero, sino por la lealtad, el sacrificio y la dignidad. El verdadero valor de una persona se mide por su corazón, sus acciones y su gratitud, algo que nadie puede arrebatar ni negar. La noche había caído y el taller permanecía tranquilo, iluminado solo por la luz amarilla de las lámparas del techo. Me encontraba entre las máquinas, cada engranaje, cada herramienta marcada por una vida de trabajo, y observé a Jacinto, quien ahora asumía oficialmente la dirección. Su mirada era seria, pero llena de determinación, consciente de que su responsabilidad no solo era proteger los bienes, sino también preservar los valores, la dignidad y la lealtad que este taller representa. Respiré hondo, percibiendo el olor familiar del diésel, pero esta vez con un matiz diferente, el aroma de la victoria, la justicia y el reconocimiento merecido. Esteban se había ido, con pasos pesados y una mirada llena de remordimiento, sin poder cambiar la realidad. Vanessa también se marchó, su frialdad desvanecida, reemplazada por sorpresa y decepción. Ambos comprendieron que el verdadero poder no reside en el dinero, la autoridad o un nombre, sino en la honestidad, el sacrificio y la dignidad, valores que habían despreciado. Yo permanecía allí, sereno, pero con el corazón lleno de emociones, desde la ira y la amargura de días pasados hasta la satisfacción y paz al ver que la justicia y el honor habían sido restaurados. Caminé por el taller tocando cada superficie, cada herramienta que me había acompañado durante décadas. Recordé las noches en vela cuidando a Esteban enfermo, los días de trabajo intenso para que pudiera asistir a clases de piano, aprender idiomas y participar en campamentos. Esos recuerdos eran ahora un testimonio vivo de la paciencia, el sacrificio y el amor de un padre. Ya no eran ignorados. Comprendí que el verdadero valor de una persona no puede ser negado ni medido por dinero. Jacinto se acercó y tomó mi mano, su mirada llena de empatía. Patrón, a partir de hoy, todo cambiará. Protegeré el taller y a los trabajadores honestos. Asentí, sintiendo cómo nuestros corazones latían al mismo ritmo. En ese instante comprendí que el verdadero legado de la familia Gutiérrez no son los bienes materiales, sino los valores del trabajo, la dignidad y la lealtad. Miré a Esteban por última vez. Ahora solo quedaba remordimiento. Comprendía que sus ambiciones vacías jamás superarían el valor real. No sentí ira ni resentimiento, solo una profunda satisfacción. Mi hijo había aprendido una valiosa lección, y yo, finalmente, había visto la justicia y el honor restaurados por completo. Respiré hondo, mientras la luz del atardecer iluminaba los engranajes y las máquinas, brillando como un homenaje a los años de trabajo incansable. Sabía que esta historia no solo era sobre Esteban y yo, sino también una lección sobre dignidad, honestidad y gratitud para todos los que escucharan, presenciaran o vivieran en un mundo donde los valores reales a veces son olvidados. Y salí del taller, colocando mi mano sobre el hombro de Jacinto. Cuida todo lo que hemos construido, sigue transmitiendo estos valores a quienes los merecen. La familia no se mide por sangre o dinero, sino por lealtad, sacrificio y dignidad.
Jacinto asintió con la mirada brillante, y en ese momento supe que la justicia se había hecho. Los valores habían sido restaurados, y nuestro legado viviría para siempre. Miré por última vez el taller, respiré despacio y sentí alivio. Los niveles de humillación, los golpes y las lágrimas se habían convertido en lecciones, fuerza y un mensaje vivo. La dignidad y el honor nunca pueden ser borrados, y la justicia siempre encontrará a quienes merecen mantenerla. Y así, la historia llega a su fin, pero el mensaje permanece, iluminando como la última luz que atraviesa las ventanas del taller, despertando esperanza e inspiración en todos.